120.000 personas en España y más de 5.000 en Aragón sufren rigidez muscular y problemas en la actividad motora, hasta el punto de que les resulta imposible alimentarse o incluso levantarse de una silla. Este es solo un ejemplo del día a día de las personas que sufren Parkinson. El 11 de abril se celebra el Día Mundial de la Enfermedad y para conmemorarlo se han organizado charlas, talleres y una carrera solidaria. Todo ello con el mismo objetivo. En estos momentos en los que únicamente se oye hablar de economía, la Asociación Parkinson Aragón viene hoy a recordar que el Parkinson no entiende de crisis ni de economía y que aquellos que lo padecemos no nos libramos de él por más que cambien las circunstancias económicas. La aparición de dolores articulares o de pérdida de olfato pueden indicar una futura aparición del Parkinson. Por ello, los expertos investigan sobre los síntomas presintomáticos. Buscar síntomas que llamamos, mal llamados, de carácter presintomático. Es decir, cómo podemos averiguar que un paciente que no tiene ni temblor, ni rigidez, ni lentitud de movimientos, empieza a desarrollar determinados tipos de síntomas que pueden preceder incluso en años a la aparición de estos síntomas cardinales. La ilusión de los enfermos es que algún día se pueda alcanzar la cura.